Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Somos Nora Gardilcic y Maki Mazzone, fonoaudiólogas de Chile y de Argentina, certificadas en terapia auditivo-verbal, y esto es Entre Orejas, un espacio donde hablamos de audición, cerebro, lenguaje y comunicación. Porque escuchar no es solo una función del oído, escuchar es un proceso que ocurre entre orejas. Maki, ¿cómo estás? Hola Nora, qué lindo volvernos a encontrar y qué lindo este episodio, justo tratando este tema que tanto nos apasiona. Así que vamos, empecemos, que me De todas encanta. maneras, en nuestro episodio anterior hablamos de rehabilitación auditiva y de los distintos caminos que pueden elegir las familias cuando empiezan este camino de la rehabilitación. Y hoy queremos profundizar en uno de estos enfoques, que es la práctica auditivo-verbal. Sabemos que o han escuchado probablemente que la terapia auditiva es aprender a escuchar y hablar, pero queremos saber realmente qué significa esto, qué significa acompañar a un niño a aprender a escuchar y desarrollar el lenguaje hablado. Entonces, Maki, me encantaría partir este capítulo con que tú nos contaras qué es la práctica auditivo-verbal. Ay Nora, buenísimo para iniciar y creo que lo primero que me gustaría hacer es hacer una aclaración en la terminología. A nosotras nos encanta hablar de práctica auditivo-verbal, pero lo cierto es que la certificación que uno consigue a través de un proceso extenso del que ya vamos a hablar es el de terapeuta auditivo-verbal y la práctica se denomina terapia auditivo-verbal. ¿Qué es la práctica auditivo-verbal que tanto nos gusta denominar? Es justamente la puesta en práctica de la terapia auditivo-verbal. La terapia auditivo-verbal es una parte de esta práctica que vamos a trabajar junto con las familias para potenciar la escucha y el desarrollo del lenguaje hablado, ¿no? Entonces, es importante saber que cuando hablamos de práctica auditivo-verbal estamos incluyendo a la terapia auditivo-verbal, estamos incluyendo tanto los profesionales que trabajan en un consultorio y que tienen su certificación en terapia auditivo-verbal, como también a quienes trabajan dentro del ámbito escolar y tienen la certificación de educador auditivo-verbal. Pero todo esto es un conjunto, ¿no? de cantidad de cosas que hacemos junto con las familias para el desarrollo de habilidades auditivas, lingüísticas y cognitivas. Pero si hablamos de práctica auditiva-verbal, lo primero que tenemos que pensar es en la familia, en estos padres que van a ser los principales agentes de cambio en sus hijos. Ellos van a ser quienes deban aprender, quienes deban adquirir una cantidad de estrategias que los van a utilizar en sus actividades de la vida cotidiana para potenciar el aprendizaje de sus hijos. Así que eso es un resumen de lo que estamos denominando como práctica auditivo-verbal. Y Maki, para que nos quede súper claro a estas familias que nos están escuchando hoy, ¿cuál es su objetivo principal? El objetivo principal es que desarrollemos en los niños con pérdida auditiva muy buenas habilidades de escucha, ¿sí? A través de sus dispositivos, y que a partir del desarrollo de estas habilidades de escucha puedan ir construyendo, puedan ir adquiriendo el lenguaje hablado que oyen a su alrededor y que puedan tener un aprendizaje independiente. Lo que queremos lograr a través de este tipo de abordaje es que los niños puedan ir construyendo de manera independiente todas las habilidades que le van a permitir, ¿sí? A lo largo de su vida poder ser independientes. Sabemos que para poder aprender a hablar necesitamos poder oír. Hablamos como oímos, esto lo veníamos conversando en capítulos anteriores, pero también necesitamos de este lenguaje para poder leer y poder escribir y para poder desarrollar todo lo que son las habilidades académicas a lo largo del ciclo escolar. Y en definitiva, lo que queremos es que estos niños puedan ser independientes en su vida y que puedan elegir la profesión, el oficio, la vida que ellos deseen para desenvolverse. Entonces,
¿qué hacemos a lo largo de este periodo de práctica auditivo-verbal? Vamos a ir brindándole a los padres herramientas para poder acompañar a sus hijos para lograr este aprendizaje y esta independencia futura. Perfecto. Mira, yo sé que vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo los diferentes pilares, pero si tuvieras que ponerle un número del 1 al 10, ¿qué número le pondrías a la participación de la familia? Le pongo un 10, pero tampoco puedo esperar tanto de la familia, no queremos ser tan exigentes. Eh, por supuesto que la familia necesita del acompañamiento de un profesional muy Exacto. formado para que puedan llevar adelante esta práctica. Pero lo cierto es que cada logro de los niños, cada avance en esos niños es producto de todo el esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo los padres, por supuesto Maravilloso. guiados por el profesional. Maravilloso. Entonces, la práctica auditivo-verbal no busca solo enseñar palabras aisladas, sino que busca acompañar el desarrollo integral del niño utilizando la audición como vía principal de aprendizaje. Pero nosotros, a lo largo de cuando hemos ido trabajando con otros profesionales de Latinoamérica y con otras familias, también nos vamos dando cuenta que hay un montón de mitos y realidades sobre la práctica auditivo-verbal. Entonces, hay a veces algunas generan unas ideas equivocadas. Y yo creo que es importante que nos detengamos un momento y que conversemos como de estos mitos más frecuentes. ¿Ya? Entonces, si quieres, partamos, Maki, con, por ejemplo, mito número 1. Tengo acá. ¿La PAP consiste en enseñar sonidos o hacer el test de Link? ¿Qué te parece? Ay, Nora, la verdad que es un mito que nos encontramos muchas veces, ¿no? En los profesionales, en las familias que acuden cuando la terapia no está funcionando, suele aparecer este tipo de mito. El test de Link es una prueba que realizamos al inicio de cada sesión y que se realiza en casa cada vez que se colocan los dispositivos en los niños y que no debe durar más de 2 minutos, si es una prueba muy rápida, que lo hacemos para saber si el niño tiene acceso auditivo a todos los sonidos del habla o no, o si hay que tomar alguna medida para resolverlo. Y por supuesto que la terapia auditivo-verbal o la práctica auditivo-verbal es mucho más que enseñar sonidos. De hecho, no se enseñan sonidos, sino que lo que se enseña es a desarrollar habilidades auditivas. Porque a partir del desarrollo de esas habilidades auditivas es que se va a dar el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, del pensamiento, de la literacidad y de la participación social. Tenemos que pensarnos a los seres humanos y de esta forma tenemos que pensar a cada uno de los niños como un ser social que necesita desarrollarse y vincularse con otras personas y eso es fundamental en los seres humanos, es lo que nos diferencia de otras especies, el ser sociales. Entonces, por supuesto que nuestro trabajo no consiste en enseñar sonidos, sino que es enseñar a escuchar para que a partir de esa escucha se pueda desarrollar el resto de las habilidades. Pero Claro. Nora, yo te voy a plantear otro mito que escuchamos muy frecuentemente y es que la terapia ocurre una vez por semana en el consultorio. La terapia auditivo-verbal es una vez por semana en el consultorio. ¿Qué me Uf, decís a eso? no. Bueno, efectivamente, cuando los niños parten muy pequeñitos y están teniendo un desarrollo acorde a lo esperado, uno en realidad los puede ver una vez a la semana, pero la sesión es solo un espacio de aprendizaje y de acompañamiento a la familia, porque realmente donde ocurre todo y ocurre los aprendizajes significativos es en las miles de interacciones cotidianas que tiene ese niño con su familia. Nosotros estamos 45 a 60 minutos a la semana con esta familia y con este niño. El resto del tiempo está con sus padres, con sus hermanos, con sus cuidadores, con esas personas significativas. Y es ahí donde ocurren los verdaderos aprendizajes. Entonces, efectivamente, podemos verlo al niño y a la familia una vez a la semana, pero eso es solo la guía que le damos a la familia. Todo lo demás ocurre en la casa y que lo vamos a ir viendo con más profundidad en los siguientes capítulos.
Maki, yo te tengo otra pregunta o otro mito en realidad. Eh, Nos pasa muchas veces que en nuestro rol de fonoaudiólogas, ¿cierto? Nos llevan al niño para que nosotros lo arreglemos, entre comillas, ¿cierto? Y lo Ujú. solucionemos el problema, pero en realidad eso no es lo que hacemos nosotros. ¿El profesional es quien hace todo el trabajo? Y no, creo que lo dijimos con este 100% de la familia que hablábamos antes. Es cierto que en muchos casos eso es lo que se cree y muchas veces los profesionales somos quienes tenemos un ego muy grande y es lo que transmitimos a las familias, pero lo cierto es que lo que hacemos los fonoaudiólogos es acompañar, guiar a la familia, ¿sí? En qué es lo esperable en cada uno de los momentos de desarrollo de su hijo y en cada una de las áreas, porque por supuesto los padres son padres, no tienen por qué conocer acerca del desarrollo de la audición, el desarrollo del habla, el desarrollo del lenguaje, ¿sí? El desarrollo de la comunicación. Ellos tienen que continuar siendo padres, pero con nuestra guía nosotros podemos irle marcando el camino de cuáles son los objetivos sobre los que vamos a ir trabajando y a la vez les vamos a ir brindando estrategias para alcanzarlos. Entonces, realmente el trabajo no es del profesional en el día a día con los niños, sino que el trabajo del profesional es guiar a la familia y la familia es quien va a hacer toda esta estimulación dentro de las actividades de la vida cotidiana. Así que la mayor cantidad de oportunidades para aprendizaje no se va a dar nunca dentro del consultorio, sino que se va a dar en esa infinidad de actividades que realizan los niños con su familia. Ujú. Pero, Nora, yo tengo más para vos. Tengo otro que aparece muy, muy frecuentemente y es que la terapia auditivo-verbal o la práctica auditivo-verbal se basa en ejercicios auditivos o en actividades que hacemos sentados en la mesa y que se repiten después en casa. Ay, sí, esto suele suceder, sobre todo con niños que ya están un poco más grandes y donde nosotros en la terapia, por supuesto, le mostramos a los padres algunas actividades que nos van a permitir aprender a desarrollar más sus habilidades auditivas. Pero es solo una manera de poder enseñarles a ellos estas estrategias para aprender a escuchar, porque realmente lo que hemos estado hablando en este capítulo es que la práctica auditiva verbal se apoya en las experiencias reales de la vida cotidiana, es decir, jugar, leer un cuento, cocinar, vestirse, conversar, compartir momentos en familias que son tan importantes. Entonces, lo que vemos que en realidad puede ser un ejercicio en una actividad en la mesa, eso se tiene que transferir al hogar. Y ahí está, ¿cierto?, nuestra guía de cómo hacerlo en la vida cotidiana, en todas esas pequeñas interacciones que ocurren diariamente. Entonces, Maki, también te tengo acá otro mito que en realidad está muy relacionado a algo que ya hablamos al inicio y que es que el objetivo es que el niño aprenda a escuchar los sonidos del habla. Eso, solamente. Bueno, esto, aunque parezca raro, es algo que hasta muchos profesionales no especializados, muchos fonoaudiólogos no especializados creen que es así, o mismo dentro de escuelas consideran que lo que uno hace es enseñar a escuchar los sonidos del habla. Y en realidad nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo no es que aprenda a escuchar sonidos, sino que desarrolle todo su potencial de audición, de habla, de lenguaje, de cognición, de literacidad, de habilidades sociales y de participación plena en la vida familiar, en la vida escolar, con amigos, con sus primos, ¿no? Lo que estamos buscando en definitiva no es que escucha, que no escucha. Eso sería muy, muy partitivo, ¿no? Una mirada demasiado pequeña de todo lo que necesita aprender un niño y muy, estamos hablando de algo muy chiquitito que necesita desarrollar. Por supuesto que necesita el acceso auditivo y que necesita aprender a escuchar sonidos, porque sobre eso vamos a basar después muchos otros aprendizajes, pero eso es demasiado poco. Necesitamos muchas más habilidades auditivas que solamente sonidos, como la atención auditiva, como la memoria auditiva, ¿sí? A escuchar
en un ambiente ruidoso, escuchar a la distancia, escuchar secretos. Fíjense cuántas otras cosas necesita aprender un niño, desarrollar habilidades, ¿no? Para este tipo de situaciones, porque esa es la vida natural de los niños. Entonces, por supuesto que es mucho, mucho más que aprender a escuchar sonidos. Súper. Y la práctica audiovisual no es un conjunto de técnicas aisladas, sino que es una filosofía de intervención que está centrada en el niño, la familia y en el desarrollo integral. Pero también sabemos que hay pilares que están a la base de esta práctica audiovisual y me gustaría que comentáramos algunos de esos pilares, Maki. Claro, Nora, los pilares son fundamentales porque cuando uno habla de terapia auditivo-verbal o de práctica auditivo-verbal, tenemos que tener muy en cuenta que no todo niño puede entrar dentro de uno de estos programas. ¿Por qué? Porque justamente se tienen que dar estos pilares para que se pueda dar este tipo de terapia. Uno de los pilares es la detección y la intervención temprana. Y temprano, cuando hablamos de temprano, estamos hablando de 1 mes de vida, 2 meses de vida, ¿sí? 3 meses de vida. No estamos hablando de 2 años, ¿sí? Temprano es hacerlo inmediatamente. Si se acuerdan, en un episodio anterior hablamos sobre la neuroplasticidad y la importancia de poder intervenir a tiempo justamente para que no se produzca la reorganización modal cruzada y que estas neuronas de los centros auditivos cerebrales se ocupen de otras funciones porque no están recibiendo el estímulo auditivo. Entonces, esta detección e intervención temprana tiene que ver con el brindarle al cerebro, brindarle a los centros auditivos cerebrales esta información que necesita. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través del uso óptimo de la tecnología auditiva apropiada para ese niño, programada adecuadamente para ese niño. Por eso es importante este trabajo interdisciplinario entre audiólogos, rehabilitadores y también el otorrino, ¿sí? El médico otorrino. ¿Qué vamos a hacer en estos pilares? ¿Qué otro pilar podemos nombrar? Justamente el desarrollo de estas habilidades auditivas. Si nosotros contamos con una detección temprana y con una intervención a tiempo a través de el uso óptimo de dispositivos auditivos que pueden ser audífonos o implantes cocleares, como estuvimos hablando, vamos a poder ir desarrollando habilidades auditivas en ese niño para que pueda ir basando en esas habilidades auditivas una cantidad gigantesca de otras habilidades y de aprendizajes. Obviamente, ¿a través de qué vamos a hacerlo? A través de esta participación activa de la familia. Sabemos que, como veníamos hablando, que no se va a dar en la sesión propiamente dicha, sino que se va a dar a través de estas interacciones cotidianas dentro de la familia, dentro de la vida familiar y de rutinas de cualquier niño. Y vamos a involucrar a muchísima otra gente, por supuesto que ese niño tiene que participar en entornos educativos donde haya un gran caudal de información lingüística, donde ese niño pueda aprender de cómo se comunican otros niños, ¿sí? Pueda estar expuesto a situaciones que están acompañadas de lenguaje permanentemente, ¿no? Y siempre tienen que estar guiados por un profesional, sí, especializado en el área que vaya acompañando estos progresos, vaya enseñándole a los padres a cómo utilizar estrategias, a cómo ir realizando las actividades, cómo alcanzar objetivos, a la par que está acompañando a los docentes y a los profesores dentro del kinder o de la escuela. ¿Sí? Así que Súper. es Sí, súper enorme. claro. Ujú, ujú. Ujú. Es muy, muy, muy grande todo este trabajo que uno va haciendo como profesional de la salud que acompaña a niños con pérdida auditiva, porque no es un solo pilar que tenemos que tener en cuenta, una sola variable que tenemos que tener en cuenta, sino que es un conjunto de pilares que tienen
que estar relacionado, ¿sí? Si tenemos solamente la detección temprana, pero ese niño no está incluido dentro de un programa adecuado, no nos va a servir. O si está la detección, pero no se equipa correctamente, tampoco vamos a poder llevar adelante este tipo de abordaje. Si los padres no comprenden la importancia de esta estimulación permanente a lo largo de todas las actividades de la vida cotidiana. No importa que haya detección temprana y que haya un equipamiento apropiado, porque necesitamos de esa enorme cantidad de experiencias que los niños a los que los niños están expuestos cotidianamente para que haya ese aprendizaje. Entonces, lo que sabemos es que estos pilares funcionan de manera conectada. Necesitamos que todos estén presentes para que se pueda realizar este tipo de abordaje. Porque la práctica auditiva verbal, como decía Nora anteriormente, no es un conjunto de técnicas ni es una técnica aislada, sino que es un sistema completo de acompañamiento al desarrollo. Y vemos al niño en todas sus funciones. No estamos hablando solamente de audición o solamente de lenguaje, sino que es un niño en este vínculo y en este desarrollo en el mundo. Así que de esa manera eh, queremos verlo. Pero, Nora, yo nombré a la familia y me encantaría que nos pudieras hablar un poco de esta familia como el verdadero agente de cambio. Es algo que siempre decimos, pero me parece que sería buenísimo que pudiéramos profundizar en este concepto. Sí, Maki, la familia, como ya venimos diciendo a lo largo de todo este capítulo, es el verdadero agente de cambio. Cuando las familias llegan a una sesión con nosotros, sobre todo en estas etapas iniciales, y ya conversamos también como que creen que el profesional es el que va a producir el cambio, la realidad es mucho, mucho más interesante, porque sabemos que esta sesión semanal no va a cambiar la vida de este niño o de sus hijos. Lo que va a cambiar va a ser estas miles de oportunidades de comunicación que ocurren en cada día. Entonces, aquí la familia, y cuando hablamos de familia, hablamos de padres y también cuidadores, porque sabemos que en muchos de nuestros países, por ejemplo, las personas que trabajan en las casas, como las nanas, también son importantes. Muchas veces acompañan a los niños a sus terapias porque pasan muchas veces gran parte del día con los niños. Los abuelos, ¿cuántos de ustedes dejan a sus hijos a cargo de sus abuelos que son tan importantes en la vida de un niño? Entonces, cuando hablamos de familia, hablamos de cuidadores, padres, hermanos, abuelos, nana, etcétera. Todos los que sean personas significativas en la vida de ese niño, ¿ya? Son en esta práctica auditiva verbal, la familia pasa a ser una persona significativa en cuanto a un modelo lingüístico. Los niños copian lo que van a escuchar. Y por supuesto, si ese cuidador, padre, hermano, está muy consciente de que sus hijos necesitan aprender a escuchar y a desarrollar el lenguaje hablado, ese modelo que le van a otorgar en la vida cotidiana va a ser muy, muy importante. ¿Y qué va pasando entre una sesión y la siguiente? Lo que va pasando es que la idea es que se transfiera lo aprendido en la sesión a la vida cotidiana. Y en la sesión siguiente, ¿cierto? La familia nos trae sus comentarios, sus dudas, lo que apareció, la nueva palabra que apareció, empezó a escuchar sonidos que antes no escuchaba, lo comentamos y vamos viendo cómo ir avanzando en este desarrollo auditivo y lingüístico para poder ir complejizando y ayudando a este niño a desarrollar mejores habilidades auditivas, lingüísticas, comunicativas, etcétera. Nora, y me encantaría acá contarles a los padres en números, porque esto es algo que siempre cuando lo hacemos a los padres los impacta y queda como tan claro por qué son tan importantes en el desarrollo de sus hijos, ¿no? Y entonces siempre hacemos este cálculo, decimos, bueno, si un niño está escuchando lenguaje en forma consciente, ¿no? Y aprendiendo de esto que está escuchando, lo pensáramos durante 12 horas del día, siendo un niño pequeño que duerme siestas, que duerme suficientes horas a la noche en su etapa de crecimiento, pensando en que son 12 horas que el niño está escuchando lenguaje al día,
entonces diríamos que está escuchando 4.380 horas al año. Y un niño que viene a terapia, si nosotros quisiéramos que ese lenguaje lo aprenda en la terapia, pensando en que realiza 2 sesiones semanales, que en general no se realizan 2 sesiones semanales, eh, y que no hay vacaciones, nadie se enferma, nadie cancela sesiones a lo largo de ese año, solamente estaría expuesto a 96 horas de lenguaje. Mm, Entonces sabemos que es ujú. imposible que el desarrollo del lenguaje de un niño se dé dentro de las sesiones con el profesional. Necesitamos llegar a estas 4.380 horas que tiene un niño sin pérdida auditiva, ¿sí? De exposición a cantidad de lenguaje relacionado a las diferentes rutinas, a las diferentes situaciones que va viviendo en el jardín, en el colegio, o en su casa, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus amigos. Entonces, sabemos que desde la terapéutica no vamos a lograr esa cantidad de exposición, que eso realmente lo tienen que hacer los padres, por eso son tan importantes, ¿no? En el desarrollo de sus hijos. Así que ellos tienen 4.300 horas que las tienen que llenar de muchísimo lenguaje y muchísimos aprendizajes que no se la va a poder dar ningún profesional. Totalmente. En realidad, cuando escuchamos ese número, uno se queda realmente, la importancia de la familia es gigante. Entonces, sabemos que la sesión semanal no cambia la vida de un niño, ¿cierto? Que en realidad lo que transforma el desarrollo son las miles de oportunidades de comunicación que ocurren día a día. Y quiero preguntarte algo, Maki, que también nos suele pasar dentro de las sesiones cuando dicen, no, pero si yo tengo al padre dentro de la sesión, entonces, ¿eso es participar activamente durante la sesión? ¿Qué significa participar o estar activamente en una sesión? Bueno, la participación activa durante las sesiones, justamente la palabra activa nos dice que no es estar observando, no es estar dentro de la sesión observando qué hace el profesional con su hijo, sino que es el recibir información sobre los objetivos que se van a estar trabajando, que se le expliquen las estrategias, el modo en el que esos objetivos se van a poder alcanzar. Y entonces el profesional lo que hace es ir mostrándole al padre, realizando la actividad, ¿sí? Poniendo en práctica una estrategia para poder alcanzarlo. Y entonces el padre va a tener después la oportunidad de poder practicar esa puesta en práctica de una estrategia, esa forma en la que uno puede ir trabajando los objetivos, ¿sí? Porque si el padre aprende realmente, ¿no? Lo pone en práctica, ve el resultado, entonces se apodera de esa habilidad y sabemos que esa habilidad se puede transferir, que por supuesto vamos a conversar cómo transferir ese objetivo, esa estrategia a las rutinas de casa, porque no es lo mismo estar jugando tal vez con el trencito en el consultorio, tenemos un ambiente muy controlado, entonces estamos trabajando que el niño escuche antes de ver, ¿sí? El escuchar primero, estamos trabajando el objetivo de que vocalice, que pida más para que volvamos a aprender el tren. Es toda una situación muy controlada, pero esto, ¿cómo lo llevamos a casa? ¿Cómo lo vamos a hacer en casa? Entonces, tenemos que tener esta conversación de, bueno, y ahora en casa, a la hora de comer, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer pausas para esperar que los niños vocalicen para pedir, podemos, antes de mostrarle lo que le vamos a dar de comer, podemos nombrar lo que vamos a comer. Y fíjense cómo esto mismo que estábamos trabajando en el consultorio se lleva a la práctica en casa y se ponen en práctica también estas estrategias, ¿sí? Que estuvimos trabajando. Entonces los objetivos continúan en casa. ¿Qué es importante? Que en las sesiones los padres realmente participen, porque en esa práctica y en esa observación del profesional pueden ir perfeccionando la forma en la que lo hacen para cada vez sacar mayor provecho de las situaciones. Entonces, cuanto mejor implementen las estrategias, y eso
por supuesto que lleva tiempo, todos aprendemos y para aprender y consolidar un aprendizaje necesitamos mucha ejercitación, mucha práctica en eso, necesitamos realmente hacerlo y que el profesional guíe en cómo realizarlo cada vez mejor. Así que eh, los padres realmente tienen que estar activos, no es una mera observación, hay que practicar y esto no queda solamente en los padres, como decías Nora antes, es importante que también participen los abuelos, que participen los hermanos, que participen los cuidadores, si ese niño pasa mucho tiempo con los cuidadores, ¿sí? Los amigos de la familia, si pasan tiempo, porque son estrategias que todos podemos implementar y que de hecho los profesionales damos el ejemplo desde el momento en el que los saludamos en la sala de espera o cuando subimos la escalera con ellos y nos encontramos abajo y tenemos que subir la escalera, ¿sí? Es una forma nueva de exponer a los niños a experiencias auditivas, lingüísticas, ¿sí? Entonces, vamos a ir guiando a los padres y también a los cuidadores en este tipo de implementación de estrategias. Porque la sesión, tenemos que recordar que es un espacio donde nosotros le vamos a brindar a los padres la oportunidad de aprender estrategias. Pero esas estrategias después tienen que transformarse en oportunidades reales de desarrollo durante toda la semana, cuando están en casa, en lo que es la vida cotidiana de los niños. Así que es importantísimo dejar de ser observadores y pasar a ser, sí, protagonistas de las sesiones, con una Ujú. participación realmente activa. Y cuando hablábamos de los mitos, Nora, hablamos sobre ¿qué es, no? Esto de aprender a escuchar sonidos. Y sabemos que la práctica auditivo-verbal es mucho más que aprender a escuchar sonidos. Así que me encantaría que nos hablaras de esto. Exacto. Bueno, sabemos que desarrollar habilidades auditivas es pieza fundamental de este abordaje, ¿cierto? Por una parte, tenemos que desarrollar habilidades auditivas, eso sí o sí. Y para eso, ¿cierto? Necesitamos tener un buen acceso a todos los sonidos del habla, que es lo que queremos desarrollar, el lenguaje hablado. Y necesitamos también poder procesar el sonido de manera adecuada. Esto se va a traducir después en un desarrollo del lenguaje hablado. Y aquí hay varias cosas que se tienen que desarrollar, porque por un lado desarrollamos lo que es el habla, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver con la producción verbal, como tú decías, lo que entra, ¿cierto? Si entra un mensaje claro, nuestro mensaje de salida también va a ser claro. Pero si ese mensaje no está bien y no está entrando adecuadamente, la salida no va a ser la óptima, porque nosotros, ¿cierto?, hablamos como escuchamos. Entonces también necesitamos este desarrollo de la producción verbal y tenemos que ir adquiriendo los diferentes sonidos de nuestra lengua, en este caso, ¿cierto?, el español, y cómo los vamos a utilizar en la vida cotidiana, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo hablo con mi jefe que cuando yo hablo con un amigo. Y eso se aprende en la medida que uno va usando el lenguaje. Vamos desarrollando también en el lenguaje lo que es la comprensión, ¿cierto? El vocabulario, estas estructuras más complejas. Aprendemos a contar historias, a narrar cuentos, a conversar entre pares o a conversar con mis padres, que uno habla diferente. Todo eso también tenemos que ir desarrollándolo como parte de este enfoque. Por otra parte, es muy importante que nosotros siempre decimos, queremos niños que no solo aprendan a escuchar y hablar, sino que también aprendan a pensar y también tenemos que desarrollar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿cierto? Y el desarrollo de habilidades académicas que son tan importantes para todo el trabajo de escolarización que viene posteriormente. ¿Qué más importante o qué tan importante es la literacidad en cualquier niño? Es fundamental. El aprender a leer y a escribir es parte muy importante del desarrollo de una persona. Nosotros como terapeutas auditivos verbales y dentro de esta práctica auditiva verbal incorporamos la lectura de cuentos desde muy tempranamente, desde que son bebés, porque vamos a sentar las bases para el desarrollo de la lectura y la escritura.
Trabajamos lo que es la conciencia fonológica, el vocabulario, las estructuras gramaticales que no suceden en las conversaciones, pero que sí pasan en los cuentos. Todo lo que es la comprensión lectora futura. ¿Qué más? La teoría de la mente, por ejemplo, comprender las emociones de otro, ¿cierto? Hacer inferencia y tomar la perspectiva de otro, saber cómo se siente el otro cuando está respondiendo o qué es lo que sintió frente a una determinada situación. El poder ponerme en el lugar del otro también es muy importante a trabajar. En cuanto a la inclusión escolar, que también lo vamos a ir viendo, partimos con los niños muy chiquititos, de bebé, pero sabemos que después se van a tener que incorporar a la educación preescolar y luego a la educación escolar. Todo esto lo vamos a ver en un capítulo posterior dentro de nuestro podcast, y ahí todo lo que vemos es cómo aprende y cuáles son las relaciones sociales que van a ir desarrollando con sus pares. ¿Por qué? Porque la meta no es que el niño responda a los sonidos, sino que participe plenamente en la vida familiar, social y escolar. Bueno, Maki, ¿y sabes qué? Me gustaría un último tema, la importancia de la formación profesional. ¿Qué crees tú que se debe hacer cuando uno está trabajando en este abordaje? Bueno, Nora, importantísimo este tema porque, como hablamos anteriormente en otro episodio, dijimos que no importa qué abordaje decida cada familia realizar, lo importante es que lo realice con un profesional idóneo en esa disciplina, ¿no? En ese abordaje. Entonces, lo que tenemos que pensar es que, por supuesto, hay diferentes niveles de formación dentro de los profesionales, pero que para realizar la terapia auditivo-verbal o la práctica auditivo-verbal se requiere de una formación muy específica, ¿sí? Y porque es un abordaje que tiene una alta demanda de conocimiento, tanto del profesional como para los padres y para los niños. Pero yo siempre digo que si uno va a ser exigente, tiene que ser muy justo, ¿no? Si los padres quieren que sus niños puedan desarrollar su lenguaje, escuchar y hablar, primero tenemos que darles la oportunidad de tener acceso, ¿no? Entonces, como padres, uno tiene que brindarle el acceso óptimo y después la cantidad de oportunidades. Pero como profesionales, también tenemos que ser justos con ese niño y con esa familia y tenemos que tener una formación muy específica. ¿Cómo podemos formarnos como profesionales? Por supuesto que hay una asociación que nos nuclea, que se llama la Academia Alexander Graham Bell, que es quien otorga la certificación en terapia auditivo-verbal. Pero ¿cómo puede la familia informarse de eso? Porque si un profesional tiene la certificación, tiene la formación y tiene la certificación que dura entre 3 y 5 años, el profesional va a tener un diploma de esto. Entonces, y va a tener un número de registro y va a estar inscrito en la página web de esta asociación. Entonces, uno lo podría registrar desde ese lugar, pero lo importante es que también hay muchos profesionales que están en camino, que están en vía de formación, y ustedes pueden consultarle a los profesionales qué tipo de cursos realizan, qué tipo de abordaje realizan, ¿sí? Y si estos profesionales están dentro de una capacitación, que esa capacitación tiene que ser continua, más allá de haber recibido la certificación, después uno va a continuar formándose y es un requisito para conservar la certificación, pero también ese profesional debería supervisar con otro profesional los casos para mantener, ¿sí?, un aprendizaje y una mirada más allá de su propia mirada, una mirada dual que es muy importante. Y siempre, por supuesto, en un trabajo interdisciplinario. Y como profesional, acá yo invito a los padres a ser exigentes con sus profesionales, porque a lo largo de mi carrera profesional, el haberme encontrado con familias muy exigentes, y creo que eso, Nora, compartís conmigo Sí. este pensamiento, es
que al habernos encontrado con familias muy exigentes en nuestro transitar profesional, fue que nos fuimos formando, nos fuimos perfeccionando, fuimos buscando caminos alternativos, caminos que nos condujeran hasta esta maravillosa formación de la terapia auditivo-verbal y continuamos formándonos constantemente, continuamos supervisándonos. Entonces el aprendizaje tiene que ser continuo y los padres tienen que ser exigentes con lo que reciben de los profesionales. Es súper importante este rol que cumplen ustedes como padres frente a los profesionales, porque la terapia auditivo-verbal requiere formación específica, requiere estudio permanente y requiere experiencia clínica, pero todo esto no lo podemos lograr si no contamos con este apoyo, este acompañamiento de las familias y también la exigencia de ustedes para ser cada día mejores profesionales. Así que sí, por supuesto que es un abordaje sumamente, sumamente exigente para todos los componentes de este sistema. Excelente, súper claro, Maki, me encantó. Y como reflexión final, a mí me gustaría que nos quedáramos con que cuando hablamos de práctica auditiva verbal, hablamos mucho más que de solo la audición. Hablamos de familia, hablamos de vínculo, hablamos de lenguaje, de cognición, de aprendizaje y de participación. Hablamos de acompañar a un niño para que pueda construir significado a través de los sonidos y a utilizar ese significado para conectarse con el mundo. Y por supuesto, en este episodio no puede faltar nuestro dato entre orejas, que siempre nos encanta darles. Y recuerden que los niños no aprenden el lenguaje en la terapia, ¿sí? Eso es simplemente un momentito, sino que el lenguaje lo aprenden en las miles de conversaciones que ocurren en cada día, en las miles de oportunidades de escuchar ese lenguaje en situaciones reales. Y los estudios muestran que los niños aprenden, ¿sí?, de las interacciones verbales ricas y significativas, ¿sí? Y eso no ocurre en la terapia, eso ocurre con las familias. Esos niños que tienen este tipo de experiencias son los que van a desarrollar vocabulario mucho más amplio, van a desarrollar mejores habilidades lingüísticas, mejores habilidades comunicativas. Por eso, cada cuento, cada comida que compartan con ellos, cada juego y cada conversación cotidiana va a representar una oportunidad para construir lenguaje y fortalecer el cerebro. Porque detrás de cada conversación cotidiana hay un cerebro que se está construyendo y que construye lenguaje. Maravilloso. Bueno, y como adelanto del próximo episodio, del próximo capítulo, vamos a pasar de la teoría a la práctica y compartiremos estrategias auditivas verbales en la vida cotidiana y vamos a tener una invitada maravillosa. Así que así damos cierre a este episodio de hoy. Esto fue Entre Orejas. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre audición, cerebro, lenguaje y comunicación, porque acuérdense, escuchar no ocurre solo en los oídos, sino que ocurre entre orejas. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, Entre Orejas Podcast, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Chau Nora, chau a todos. Chao, Maki.